Hola, buenos días, buenas noches a todos los oyentes, sobre todo los extranjeros aquí en España. Tengo que algo compartiros con vosotros, y eso es la verdad de este Estado español que habla sobre democracia y presume de ser un Estado democrático. Pues no es así. En realidad, debajo de este aparente democracia hay un Estado terrorista que su mano ejecutor y criminal se llama CNI aquí en España, y tiene a miles de españoles y también extranjeros víctimas de acoso electromagnético. Este acoso electromagnético ustedes podéis ver en Viactec España, donde yo he escrito bajo de este vídeo. A ver que cuántos españoles, cuántos de otros países también, que sus estados terroristas hacen esto con su propio pueblo. Es casi una plaga de este siglo, es el gran crimen y genocidio que está cometiendo este nuevo orden mundial, y abusando y usando a tecnología moderna de lo que son ondas electromagnéticos y todos esos tinglelados electrónicos tenemos alrededor, incluso los satélites, y mandan pues ondas, microondas al cerebro de las personas inocentes. La mayoría son gente de población civil, todos casi viejos, viejas, jóvenes, cada día es más jóvenes, y la hacen todo tipo de tortura y la acosan de toda manera, y lamentablemente el 50% de ellos se suicidan porque los criminales, como esos pedazos de fachas de nazis de CNI o de CIA o Igualda, le dicen claramente que tienes solo dos posibilidades. Si no quieres escuchar a esos ultrasonidos y soportar a esas manipulaciones mentales y todo esto que están haciendo esos criminales, debes suicidarte. Así que te inducen hacia el suicidio. Esa es la verdad sobre España. Y por esto yo digo a vosotros que aquí en España los extranjeros y también los españoles tienen un enemigo común, y esto es el Estado español, que es un Estado terrorista, y unos analfabetos asesinos criminales de la CNI que no saben hacer cosas honradas y se dedican a estos genocidios y crímenes que hacen cada día. Pues a esa gente no se puede hablar, y realmente el único solución para ellos, como el fascismo, es matarle. Pero vamos, nosotros no podemos porque estamos bien controlados. Ven con nuestros ojos, oyen con nuestros oídos, y por lo tanto nos asustan, y ahora últimamente somos testigos que no solamente quienes que son detrás de las ondas y se esconden, sino también mandan a unos patanes, guardias civiles jubilados y otros criminales que para ganar un oro también son capaces de vender a su propia madre, y luego también ellos empiezan a asustarte, empiezan a acosarte en la calle, te hablan, dicen que lo vamos a hacer con tu hija, o dicen a su mujer que calla, que le vamos a hacer, que ellos quieren hacerlo con su hija. Parece que esos animales fascistas españolas, cabrones de mierda, disfrutan que 4 hijos de perras como ellos aquí están durante 20 años torturando a mí, y hay aquí en Luarca alguien que le están torturando desde hace 50 años, desde el tiempo de Franco, y parece que esos lo disfrutan, ¿no? Y de ese modo están saliendo de sus escondites, esos ratas, y amenazan. Y ya tenemos en Viactec España bastante, vamos a decir, ejemplos de víctimas que esos criminales se han presentado en su casa y le han inyectado pues cosas diferentes y le están continuamente amenazando.
Y no solamente ellos, sino también corriente de los fascistas españoles de Vox, esos neonazis que la ha llevado a poder una mujer iraní que es mismo una terrorista, y la han perdonado y ha traído aquí dinero y le ha dado. Pero lo que me sorprende no es que estos criminales cojan dinero de cualquiera y hacen un partido. Lo que me sorprende es que en España existen tantos fascistas todavía, que en primera elección esos criminales ganan 3 millones y ahora somos testigos que en Madrid y pronto en León, Castilla y León van a ser pues quienes que ahí mandan. Ya lamentablemente el fascismo en España todavía está aquí, porque una de las razones es que España ha entrado muy tarde en el mundo que ellos querían que es civilizado, pero se acabó. Y ahora espero que pronto habrá una guerra y esos españoles sepan que si ganan a los gente que no tienen poder, como los indios en América Latina o los filipinos o los africanos y otro, ahora se van a encontrar realmente con alguien que puede responder. Estos son asesinos, en realidad tienen la mente de un asesino. Ahora, la cuestión es que ya en todo el mundo existe, aquí también, pero lamentablemente sí que los CNI de España son de los más criminales, ya tienen vamos a decir, experiencia centenaria en matar a la gente. En México le han quemado vivo. Y también en Afganistán, cuando han ido con orden de criminal de Aznar, han cortado los, vamos a decir, pesos de las mujeres y lo han metido en su cacharrito y lo han traído aquí como souvenir, ¿no? Esto es España. Pero nosotros que somos aquí como extranjeros, incluso hemos jurado a pedazo de, vamos a decir, constitución española, que en realidad da fuego en todos los lados y deja sobre todo que unos criminales, o mejor dicho, jubilados, de Guardia Civil Nacional, y otro, o Aznar, ese cabrón, tengan pues poder vitalicio. Y luego yo veo que realmente hemos hecho un error, ¿no? De venir aquí en España y luego creer que este pueblo es un pueblo que es capaz de cambiar su destino después de Franco. No ha sido así. Ya después de 40 años han vuelto al mismo sitio. Pero el problema no es el problema es que a nosotros, extranjeros aquí en España, no solamente estamos en peligro de parte de este peligro de acoso electromagnético que lo están haciendo criminales de CNI, sino también en peligro de parte de la mitad de este pueblo casi. Todo este PP, todos son racistas, todo Vox ya, mejor que registrados que os digan, os ha dicho que si tenéis incluso nacionalidad española os vamos a echar. Hace poco han matado a 10 homosexuales aquí en las calles de Madrid. Esos son los asesinos criminales natos. Así que estamos también en peligro de parte de racismo, de parte de fascismo, de parte de gobierno y de parte de todos. Y estamos aquí, no sabemos que ellos no solamente están explotando a extranjeros de un modo bárbaro, sino también hacen experimentos con ellos que se llama acoso electromagnético. Y eso lo debéis saber. Esto es España. Y yo digo a todo extranjero que antes de poner pie en esta Fachalandia, piensa 2 veces. Piensa en su propia libertad y en la libertad de sus hijos y no venga aquí. Y digo a españoles que no creéis que solamente por ser pasota y creer que esos que son víctimas de Viatec España, que no son pocos, que son más de 500 ya, están mintiendo. No, están diciendo la verdad. Y vosotros podéis ser el siguiente víctima. Nadie tiene aquí inmunidad.
todos son potenciales víctimas de este crimen que está cometiendo el CNI en España y también en otros países. Pero aquí, lo peor, estos odian incluso a sí mismos, y el deporte nacional no es fútbol, es envidia, es odio. Son racistas totalmente, siempre lo han sido y siguen. No ha ocurrido nada aquí para que este pueblo cambie su manera de pensar. Ahora mirad qué están haciendo. El PP es el gran criminal ese. El PP es quien que es el restante de franquismo aquí en España. Mirad qué están haciendo después que este pueblo, para primera vez en el siglo, después de 400 años de tener 300 años de tener democracia, y por lo menos aquí en Europa después de Segunda Guerra Mundial, muchos países lo han tenido. Mirad qué hacen esos derechistas aquí, ¿no? Hay 4 personas como este de PSOE y que quienes que aquí realmente quieren que el pueblo español, que no son víctimas como yo, y viven bien, ¿no? Incluso, y cualquier cosa que dice este gobierno actual, esos cabrones se levantan y dicen que no. Pues mañana vamos a tener que, en realidad, convivir con esos cabrones fascistas de mierda de PP y de Vox, porque esos van a llegar a poder, está claro, y la razón es que este pueblo para nada se ha cambiado, y es todo lo mismo que ha sido, y sigue es racista profundamente. No miráis de que habla sobre catolicismo y este y otro, y sus esos juegos de flamenco y ese y otro. No, en el fondo este pueblo es un pueblo criminal. O mejor dicho, la mitad de ese es un pueblo criminal. Y por venir aquí, metemos nuestra vida en manos de unos asesinos y criminales que nos pueden hacer víctimas de acoso electrónico magnífico, y como yo le torturan durante 20 años. Y luego cuando dices que, ¿por qué estás haciendo? Un patán, un criminal viene aquí detrás de esa ventana y se llama policía secreta. Y dice que no somos nosotros, lo chía aquí en Tres Cantos, en Madrid. Lo chía aquí en sector de embarcaciones, en las calles ha chiado y chía todavía en los bares, ¿no? Que no lo hacemos nosotros, sino hace la CIA. Pues la cuestión es que tú, cabrón español, que me has dado nacionalidad, tú, pedazo de jodido, y ese otro que aquí me has dado asilo, tú, cabrón, aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás acosando a los víctimas españoles? Vamos a decir que a mí están haciendo la CIA, pero con permiso de esos cabrones, ¿no? ¿Pero quién lo hace con más de 300, 400 y más y cada día más víctimas españoles? ¿Quién lo está haciendo? Vosotros, hijos de perras, que lo estáis haciendo. Vosotros, cabrones, que no podéis hacer cosas honradas. Sois unos animales que vivéis a costa de sangre y tortura de los demás. Eso es España. No confundís ese con un país democrático, civilizado. Todavía son unos asesinos. Mañana que viene el Vox y PP a gobernar, el primero que van a hacer es matar a los extranjeros. De modo que huir de esta mierda antes como posible y decir a los demás que no vengan aquí, porque este pueblo, con su modo de respirar, indigna a extranjeros. Indigna y lo insulta. Es una caradura perversa de mierda que se pone delante de ti y te insulta, te roba, te engaña, te estafa. Esto es España. Ahora, eso depende de vosotros. ¿Qué decidéis? Buenas noches.